Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Y bueno, prácticamente hemos acabado con la lista de los héroes de la fe, aunque vamos ahorita a mencionar otros que también están. Ya no se da a detalle lo que hicieron o lo que mostraron por fe. Ciertamente la palabra de Dios en otras citas sí nos especifican lo que ellos hicieron por fe, pero ya no lo va a hacer el autor de la carta a los hebreos. El día de hoy entonces vamos a empezar un tema que voy a dividir en dos partes para separar cómo es que la fe se puede mostrar en dos maneras distintas. Puede ser en victoria, pero también puede ser en tribulaciones. Y vamos a empezar hoy con la primera parte, con la parte de en victoria. Entonces hoy la voy a llamar la fe que ve milagros. La fe que ve milagros. Bueno, vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 35. Dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. No voy a leer la siguiente parte, hasta aquí. Bueno, aquí nos dice el autor: ya no tengo tiempo, ya podría seguir con Gedeón, podría seguir con Barak, con Sansón, con Jefté, con David, Samuel, los profetas, pero ya no puedo seguir más con esta lista. El punto es que con todas estas personas que ya les dije, ustedes tienen que entender lo que se hace por fe. Y como nosotros ya llevamos una lista también, las cosas y las virtudes que muestra la fe, las cosas que alcanza la fe, cómo se muestra la fe, la obediencia que tiene la fe. Entonces hemos visto muchas cosas que podemos agregar. Aquí vamos a agregar incluso varias más. Nos menciona a Gedeón y podemos recordar aquella ocasión como Gedeón, cuando hablamos en la serie de jueces, a pesar de ser conocido como alguien que se acobardaba, vino el Espíritu Santo sobre él y le dio esa fuerza y esa valentía y pudo conquistar reinos, como dice aquí. Barak, que también se amedrentó y que tuvo la necesidad de ser acompañado por Débora, él también pudo pelear una batalla. Esa fe que fue pues deficiente, sí le faltaba fe, pero él aún así pudo tener victorias con Dios y derrotar al enemigo. Sansón, que vamos a hablar de Sansón. Sansón, que ciertamente sí tenía fe, lo que le faltaba era santidad, y que vamos a ver más adelante la importancia de la santidad y que le costó graves consecuencias, como lo vimos en la serie de jueces. Perdió mucho, pero bueno, la fe le ayudó a vencer a los filisteos en varias ocasiones. Jefté, este hombre que le pide que Dios le dé la victoria y también con su propia boca se condena al tener que entregar a su hija, pero bueno, estamos hablando de la fe. Trataremos de no hablar de los defectos. Luego sigue David, este rey que conquistó a los filisteos, peleó constantemente con ellos y los derrotó en varias ocasiones. Él realmente fue un hombre conforme al corazón de Dios porque él amaba a Dios, él tenía fe, y de David tenemos tantos tesoros aún en los salmos, en su vida, que nos enseña que desde muchacho él puso su fe en Dios, desde muchacho él se conservó para Dios. Sí tuvo una caída, pero realmente esta no era su constante. Él constantemente buscaba a Dios y él fue salvo por Dios. Luego tenemos a Samuel, otro profeta, otro hombre importante que tenía autoridad, que tenía respeto incluso por el pueblo, por esa fe que él demostraba, porque él realmente tenía comunión con Dios y porque él realmente hacía las cosas conforme a Dios. Y luego generaliza diciendo los profetas. Y aquí, bueno, ¿qué vemos? Gente que conquistó reinos. ¿Y nosotros qué clase de reinos conquistaríamos? Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay un reinado hoy en día y es el reino de las tinieblas que está gobernando a la gente, incluso a nuestra propia familia. Pues si tenemos fe, hermanas, podremos conquistar esos reinos de maldad.
podremos vivir en justicia. Dice, hicieron justicia. Como te acuerdas, Salomón, que fue dotado de sabiduría, y cuando fueron estas dos mujeres que peleaban a un solo bebé, Dios le dio la sabiduría para hacer justicia. Tú puedes tener sabiduría. Nosotras podemos tener sabiduría si realmente tenemos fe en Dios. Dice, alcanzaron promesas. Y aunque algunos no lo vieron, como fue el caso de Abraham, Isaac, Jacob, José mismo, pues vemos que hoy en día esa promesa ya es una realidad. Y bueno, hubo muchas promesas que el Señor hizo, unas pues muy de corto plazo y otras de largo plazo y otras que seguimos en espera de que se cumplan, pero sin lugar a dudas todas y cada una ya se cumplirán. Y todos los que tengamos fe alcanzaremos esas promesas. Luego dice, taparon bocas de leones. Un ejemplo clásico es Daniel, el profeta Daniel, que fue echado al pozo de los leones y no le hicieron nada. El ángel cerró la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos. Imagínate, ¿qué fuego impetuoso? Pues esos dardos del enemigo que quieren atacarte, que quieren destruirte, y tú con el escudo de la fe, que recuerda que muchos de esos escudos eran de cuero y estaban mojados, puedes apagar. Dice que con ese escudo de la fe podemos apagar los dardos de fuego que Satanás lanza contra nosotros. Evitaron filo de espada. ¿Esto qué quiere decir? Evitaron la muerte. Dios nos ha librado de la muerte muchas veces, aún sin darnos cuenta. ¿Tenemos fe en Él? Debemos de fortalecer más nuestra fe en Él. Luego dice, sacaron fuerzas de debilidad. El mismo Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Continúa diciendo, se hicieron fuertes en batalla. Dice, bueno, sacaron fuerzas de debilidad y ahora se hicieron fuertes en batalla, como Gedeón, que era, pues antes era un acobardado y fue fuerte hasta perseguir, a destruir y deshacer sus enemigos. Y luego el versículo 34, en la parte final dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Este fue el caso de Barak, el caso de Sansón, el caso de Gedeón, de Jefté y otros más que no están mencionados aquí, que persiguieron a los enemigos hasta sacarlos de su territorio, porque ellos querían llegar y conquistar y adueñarse de lo que Dios les había dado, y ellos los persiguieron hasta sacarlos y deshacerse de ellos por fe. Todo esto no lo olvidemos, que no fue por sus propias fuerzas, fue por fe. Y luego dice aquí, y mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Tenemos el caso de la viuda, que le es resucitado su hijo por el medio del profeta, y ella tenía fe. Ella por eso tenía al profeta viviendo en su casa, porque ella tenía fe. Y así fue no solamente una ocasión, en varias ocasiones el Señor hizo el milagro de resucitar muertos. Y todo esto en la gente que tenía fe. Como el Señor Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la vio, Marta vio la gloria de Dios cuando resucitó su hermano. Entonces, si nosotras queremos ver todas estas cosas, pues necesitamos tener esa fe que ve milagros. Porque como no porque creamos que Dios es un milagrero, sino porque sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo. Nosotras debemos de pensar, bueno, ¿qué milagros ha hecho Dios en mi vida? Y esto debe de fortalecer nuestra fe. Porque bueno, por fe vienen esos milagros, pero también son para fe. Porque cuando venga otra situación similar a la que está pasando, pues puedes creer en esos milagros de Dios. No porque Dios repita sus milagros una y otra vez, sino porque Dios hace cosas nuevas siempre. Dios tiene el poder de todo, de todas esas cosas que ni siquiera imaginamos que Jesús tiene el poder de hacer. Él hace muchas cosas y también nos dio esa autoridad, ese poder, porque dijo que mayores cosas que Él haríamos si tuviéramos fe. Así que la fe también obra para hacer milagros, como los apóstoles cuando sanaban enfermos y echaban fuera demonios. Esos eran milagros y que solamente por fe se pueden hacer, como dice el versículo 33, que por fe hicieron todo esto que acabamos de enumerar. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. En el siguiente tema veremos otra clase de fe. Que Dios les bendiga.